El día de hoy estamos con el doctor Humberto de la Calle para hablar sobre Colombia de una manera positiva, como nos enfocamos aquí en Good News. Entonces, buenas noches, doctor de la Calle. ¿Cómo me le va? Buenas noches, Silvia. Primero, pues encantado de estar aquí en esta conversación estupenda y en segundo lugar, compartiendo la orientación de que en medio de tantas dificultades debemos trabajar con el tema de la esperanza, del futuro y en ese sentido me ha parecido tremendamente oportuno, además con las circunstancias que estamos viviendo, pues esta entrevista que nos permitirá trabajar un poco sobre esos valores de recuperación, resiliencia, de salir adelante de las dificultades. Claro que sí, y precisamente por eso mi primera pregunta es, ¿cómo podemos seguir creyendo en nuestro país? ¿Cómo podemos seguir creyendo en Colombia? Bueno, yo creo lo siguiente, como es obvio, pues hay dificultades, algunas nuevas dificultades que, que tenemos que superar, algunas imprevistas, como el tema de la pandemia. Yo quiero confesarte, Silvia, que pues aquí hay críticas que el gobierno que debió haber hecho o no haber hecho. Yo no entro en ese juego. Yo creo que la pandemia vino sin manual de instrucciones y que los gobiernos han tratado de hacer lo mejor que pueden hacer. De tal manera que no me parece positivo empeñarse en mostrar dificultades. Todos los gobiernos las han tenido, pero de alguna manera ahí vamos caminando en la vacunación, etcétera, y yo creo que logramos salir adelante. Y en cuanto a las secuelas sociales, que son tremendas porque hay un desempleo enorme y tal, me parece que dijéramos sobre la base de la solidaridad, de que entendamos que somos solo una nación, una sociedad y que tenemos que ayudarnos. Y que naturalmente los más poderosos ayudan en mayor medida que los más pobres. Yo creo que también se logra superar esto como ha ocurrido en la historia universal. De tal manera que mi idea es, en este momento, que el elemento fundamental, y particularmente frente a la situación hoy de coyuntura, de la movilización y el paro, el diálogo. Yo creo que tenemos que crear una especie de nuevo contrato social en el que todos tenemos que aportar. Recuerdo ese exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, que tenía un juego de la pirinola y hay un punto en el que decir, todos ponen, debemos poner, el que más tiene más pone, pero yo creo que dialogando podemos encontrar soluciones. Me acuerdo de Antanas Mocus y de la pirinola y las cositas que Sí, uno tenía en el carro para hacer así y así. exacto. Yo no manejaba, pero mi mamá sí sacaba Sí. la Entonces eso, manito. increíble, porque fue muy interesante, ¿no? Son ideas diferentes, eran una idea completamente revolucionaria. Me acuerdo del cuento de la hora zanahoria. Eran formas diferentes de hacer política, de cambiar una sociedad y, y pues creo que influenciaron a mucha gente para pensar de una manera un poquito diferente. Y me gusta lo que acaba de decir sobre todos aportamos y los que tenemos más aportamos más, porque precisamente mi siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer para construir algo nuevo y que sea más equitativo? Porque yo me he dado cuenta que sus propuestas se enfocan muchísimo en la equidad. Entonces quiero saber un poquito más acerca de eso. Perfecto, sí, entonces, pero voy a darme un pasito atrás, con tu perdón, porque quisiera profundizar un poquito más, un minutico, en esto que dijimos de Mocus, porque cuando empezó con estos simbolismos, la zanahoria, al principio, no sé si te acuerdas que había como unos payasos en las zonas para los peatones, que si uno pisaba manejando la zona, entonces salían al principio me parecía como una cosa irrelevante. Pues este tipo es un ingenuo. Es imposible una ciudad como Bogotá, que es brusca, que es difícil, cambiarla con eso. Pero esto me lleva a decir que llegó a ser tan eficaz esa nueva cultura que no sé si te acuerdas que en la declaración de los impuestos distritales había una casilla para donar
y eso fue un éxito. Había gente que pagaba sus impuestos y donaba más. O sea que sí se puede promover disciplina sin represión, sino con un mensaje de inducción, y segundo, mayor cooperación en la búsqueda de las situaciones sociales. Ahora, equidad. Hay que reconocer que, dijéramos, la inequidad es un fenómeno bastante universal, pero Colombia tiene un cierto campeonato de uno de los países más inequitativos del mundo. ¿Qué quiere decir inequidad? Para que precisemos. Colombia había mejorado antes de la pandemia, había mejorado, ya no, pero había mejorado en la lucha contra la pobreza. En Colombia hubo en una década 11 millones de personas que pasaron a la clase media. Ahí hay una discusión que es muy bajo el estándar, que clase media, que cuánta plata es, no importa, pero que crecieron y que miraron el futuro. Ahora pues viene este retroceso, pero una cosa es la lucha contra la pobreza y otra la inequidad, porque el problema de la inequidad es la excesiva diferenciación en la distribución de la riqueza. O sea, es un país donde se ha venido concentrando la riqueza y cada vez más. Y eso solo se corrige de dos maneras. La primera, que es inaceptable, que es la revolución. O sea, aquí llega una revolución y entonces distribuye la riqueza nacional de otra manera. Eso es un desastre, eso no ha funcionado en ninguna parte. Por ahí no es la cosa. La otra, lamentablemente, es la tributación, son los impuestos. Ahora, la discusión en Colombia se ha vuelto muy difícil es porque hay una tesis, que es además la que el actual gobierno predica, que dice que si se le baja a las empresas poderosas los impuestos, eso irradia hacia abajo lo que en Estados Unidos llaman el goteo. Y El entonces trickle viene down economics, un sí, desarrollo que no general, funciona. pero eso no funcionó, eso genera diferencias sociales. Entonces, aquí tenemos que entender que hay que trabajar en el tema tributario. Lamentablemente ahora todo esto se enredó, en la reforma que propuso el gobierno, estamos en paro, etcétera. Pero yo sí creo que cuando baje el nivel de las aguas, de verdad por fin tenemos que hacer un sistema tributario justo, verdaderamente progresivo, en el que contribuyamos más los que podamos contribuir más, como lo dijiste tú muy bien, Silvia, y esa es la primera forma de vencer la inequidad. Una pequeña cosa para no alargarme mucho, es que en casi todas partes del mundo hay bolsas de inequidad, o sea, eso no en Colombia es mayor, pero eso no es solo un fenómeno colombiano. La diferencia está en que la inequidad antes y después de impuestos baja dramáticamente, lo que llaman los economistas el índice Gini. Entonces se corrige, mientras que en Colombia es una cosa realmente patológica, porque antes, después de impuestos y después de impuestos, el índice Gini de inequidad sigue siendo el mismo. O sea, el sistema tributario no está siendo capaz de cambiar esa noción. El sistema tributario sirve, se consiguen unas platas, funciona el gobierno, hay programas sociales. Yo no quiero hacer demagogia con esto, pero la estructura hay que cambiarla y me parece que entre mil razones y reflexiones, pues hay un elemento central, que es un sistema verdaderamente progresivo de impuestos. Bueno, voy a saltarme a una de las preguntas que tenía pensadas para más tarde, porque ya estamos hablando de esto de un sistema progresivo de impuestos y ahí entra en juego el sistema tributario y las empresas, porque según lo que he visto de la reforma tributaria, según entendí, más o menos la propuesta era que el 73% de los fondos vinieran de los individuos y había una gran crítica en contra de esto. Y también sé que hay un sector de la población que está criticando muchísimo a las empresas, a pesar de que las empresas son las fuentes de empleo para millones de personas. Entonces, me gustaría escuchar su opinión respecto a esto, qué es lo que está pasando, si es un problema de percepción, si es un problema de ideología, qué es lo que hay que cambiar ahí para mejorar. Pues esa es una pregunta clave y te agradezco. Lo primero, yo creo que esto hay que encuadrarlo en conceptos. El concepto para mí fundamental, y en eso intuyo que estamos de acuerdo, es que el gran generador de desarrollo es la empresa. O sea, yo soy pro empresa. Yo parto de ese punto de vista. Entonces, luego vamos a hacer las precisiones, pero más que el Estado, es la empresa la que genera desarrollo, empleo, etc.
Luego, esas economías estatistas, las viejas ideas socialistas o cuasi socialistas, eso ha fracasado. Entonces, mi idea es la protección de la empresa, el auspicio, la ayuda y el respeto a los derechos adquiridos, la seguridad jurídica, etc. Segundo punto, yo creo que el sistema tributario sí puede ayudar en determinados rubros estratégicos, por ejemplo, empresas estratégicas que apenas comiencen, que pueden tener un efecto disparador, por ejemplo, en exportaciones o en la llamada economía naranja. Uno sí puede establecer ciertos regímenes tributarios más favorables. Eso funciona así en todo el mundo. Lo que pasa es que en Colombia, y ahí empiezan las dificultades, pues se ha generado un exagerado sistema de exenciones y de beneficios tributarios, muchas veces por fuera del criterio de la apertura de vías estratégicas para un desarrollo equilibrado. Pongamos un solo ejemplo, las famosas zonas francas. Hay unas llamadas zonas francas unipersonales, o sea, un tipo hace una zona franca y entonces paga muchos menos impuestos y no se sabe bien qué es lo que está haciendo. Entonces dijéramos que hay una cosa es una política general del Estado en beneficio de la empresa, que yo creo que es lo que corresponde. Un sistema tributario que pueda generar ayudas en la línea estratégica correcta. Pero lo que ha pasado en Colombia es que se bajó demasiado la tributación de las empresas en la reforma del 2019. O sea, este gobierno bajó alrededor de 8 billones con B en exenciones a las empresas. Y entonces ahora está buscando, por razón de la pandemia, primero dijo que 32 billones, después eso era irrealizable, bajó a 24. Pero más o menos los economistas sí han ido encontrando un consenso. Si se hace una reforma por el orden de 14 o 15 billones transitoria para superar esta crisis, no para superarla globalmente, ni de raíz, pero generar una posibilidad que nos permita que en el próximo gobierno se discuta una reforma por fin integral que nunca hemos podido, esa puede ser una buena idea. Ahora, una circunstancia que me parece muy afortunada es que esto es casi inverosímil. Gremios privados han estado de acuerdo con una idea de esta naturaleza. Ejemplo, la ANDI ha dicho no nos apliquen las rebajas del 2019 y nosotros pagamos, y te repito, estamos hablando de 8 billones. Que Desarrollo tiene unas ideas tributarias que aliviarían, o sea que yo creo que yo quiero ser muy cuidadoso y siguiendo la línea del programa y por respeto a ti, yo no quiero hacer críticas exageradas. Pero sí fue un error del gobierno. En medio de esta crisis venirse con 32 o 24 billones. Eso es impracticable. Pero si tú hablas de 15 billones y hablas de la tesis de Bruce McMaster de paralizar temporalmente, lo dijo también José Antonio Campo, las rebajas del 2019, yo creo que se logra una reforma que no sea tan agresiva y que permita un paso que no es definitivo, porque sigue existiendo un problema de fondo en la tributación, pero que nos permita por lo menos solventar parcialmente la angustia de la gente. Es que ahora que hablábamos de inequidad, estas son cifras oficiales, 1.700.000 familias, o sea, casi 6 millones de personas, 5 o 6 millones de personas, tuvieron que bajar de 3 comidas a 2. Bueno, ¿eso qué significa, por Dios? ¿De qué estamos realmente hablando? Es una situación muy crítica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo de la reforma transitoria, entonces, sería algo, como usted dijo, que sería como para ponerle una curita ahorita a este problema para aguantar sin darle estas exenciones tributarias a las empresas para que las empresas que tienen más capital contribuyan y no caiga todo sobre los pesos de los individuos, ¿correcto? Sí, entonces, exacto. Es como un puente, yo diría de 1 o 2 años, donde primero aceptar lo que dice la ANDI, Bruce McMaster, que lo están diciendo los empresarios, la generalidad de los empresarios. Segundo, sí puede haber algunas cosas de carácter tributario. No entremos en tecnicismos, pero por ejemplo, se aceptó rebajar lo que uno paga de ICA
del impuesto de la renta y eso es un jurgo de plata. Eso suena muy técnico. No entramos en tecnicismos, pero una cosa que permita recoger 15 billones, por decir algo, para aliviar un poco. El gobierno quiso hacer una cosa mucho más ambiciosa en materia social, pero con un carácter impositivo que era fuera de la realidad. Lo que sí es cierto, en mi opinión, Silvia, es que esto es, repito, un pequeño puente en estas circunstancias tan turbulentas, pero Colombia no puede seguir demorando lo que llevamos 30 años diciendo, que necesitamos cuando se habla de reforma integral, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que la tributación tiene que ser justa, equitativa y progresiva. Eso implica, claro, darse unas pelas, hay mucho lobby, entonces todo el mundo quiere sacar una pequeña tajada, eso hay que superarlo, pero lo que estoy diciendo por ahora, tú lo entendiste muy bien, es como un puente, lo que llamaban, cuando iba un puente por el invierno, ponían un puente militar, o sea, perdóname la expresión, no es nada militar, es una cosa provisional para pasar al otro lado del río. Bueno, esta pregunta no la tenía anotada, pero es que se me acaba de ocurrir porque me gustaría saber cómo es que prevenimos que un futuro gobierno cometa un error de estos. O sea, cómo es que proponen una cosa que no se va a lograr, que va a destapar la olla a presión, como sucedió aquí. ¿Cómo aprendemos de esto para que el gobierno entienda que esta no es la mejor manera de hacerlo, que hay otras maneras mejores, que escuchen a la gente, que escuchen a los otros partidos y lleguen de verdad a un punto medio donde se puede llegar a moverse adelante y no echar para atrás como está sucediendo? Pues yo creo que lo que ha pasado va a servir de lección, en cierta forma interpreto tus palabras, porque la verdad, dijéramos, sin exagerar, siendo positivos y tal, dijéramos, el gobierno pues tenía unas ideas, pero más allá de las cifras, es que eran un poco exageradas. Yo me imagino, pero esto es imaginación mía, que el gobierno a lo mejor dijo la técnica tradicional, pues uno le presenta una cosa durísima y va bajando y arregla. Eso ya no funciona así. En cambio, lo que creo yo para responder tu pregunta es que sí toca hacer una socialización mayor. Dijéramos, la base de la democracia representativa o una de las bases, y particularmente allá en Estados Unidos sí que es clara, es que no hay impuestos sin representación. Eso es, dijéramos, un lema que todos los norteamericanos tienen aquí metido y que es básico. Luego, no es solo el Congreso, pero aquí se entregó el proyecto de reforma al Congreso, no hubo socialización, ni con las fuerzas políticas, ni con el Congreso. Y tú lo has dicho muy bien, con las comunidades, los empresarios, quienes tienen que pagar. Yo confío en que esto ha sido tan duro y lo sigue siendo que esto no debería ocurrir más y que seamos capaces, por fin, de verdad, hemos tenido 17.000 comisiones de técnicos. Hace poco unos técnicos entregaron unas recomendaciones. El problema de las comisiones, Napoleón dijo, si usted quiere resolver un problema, lo resuelve. Si no lo quiere resolver, nombra una comisión. Entonces, las comisiones tributarias hacen cosas maravillosas y luego los gobiernos no les prestan atención. Yo creo que sí, y no solo técnicos, sino socializar un poco más ahora. Claro, no seamos ingenuos. En general a nadie en Colombia le gusta pagar impuestos. Bueno, en el mundo. Lo que pasa es que Exacto. aquí en Colombia es más acentuado. Estuve leyendo unas cosas muy interesantes sobre la tributación a partir de 1821. En 1821 una constitución ya dijo que debía haber un solo impuesto único progresivo sobre la renta. Nada de, los llama, para que nos entiendan quienes nos siguen. Los impuestos indirectos son los que se cobran, por ejemplo, el IVA. Eso tiene un problema porque una libra de queso le vale igual a un obrero que al dueño del banco. Eso se llaman impuestos indirectos. Los verdaderamente más progresivos son a la renta, al ingreso. En 1821 en Colombia ya se dijo que había que tener un solo impuesto y eso vino una cosa tremenda en contra. Entonces revivieron impuestos coloniales al trago, pues a los licores digo,
estancos, en fin. Hay una tradición cultural muy mala en Colombia, y es que además de lo que pasa en todas partes, de que a nadie le gustan los impuestos, aquí es mucho más la resistencia. Ahí hay que hacer un ejercicio cívico y pedagógico y político, de decir, no hay otra forma que los impuestos, porque como te decía, Silvia, lo otro es la revolución y no queremos una revolución, pero yo confío en que un trabajo verdaderamente metódico logre mostrarle a los colombianos. Eso sí, un punto clave es no evasión y no corrupción, porque parte del problema, a mí me sorprende ahora que muchas clases altas dicen, yo no pago impuestos porque son unos corruptos, a veces se los gastan. Y claro, yo entiendo el argumento, pero así no vamos a salir nunca del hoyo. Hay que tener mayor conciencia tributaria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya que estamos hablando sobre esto y sobre desacuerdos y la necesidad, por ejemplo, de hablar con otros grupos de personas, y ya que mencionó el diálogo hace ya buen rato, ¿cómo hacemos para construir la paz con alguien con el que uno está tan en desacuerdo? Porque es que eso es lo que yo veo ahorita, es una polarización bastante grande y necesitamos reconciliación, necesitamos diálogo, pero ¿cómo empieza uno ese proceso? Pues dijéramos que para mí ese es el momento, ese es el tema clave en Colombia en este momento. Obviamente que hay gente que no cree, que es escéptica. ¿Qué pienso yo? En efecto, estamos divididos. Esta situación actual nos está dividiendo más. La situación de Cali es brutal. Yo estoy de verdad muy angustiado y preocupado, no solo por Cali, por lo que está pasando. Yo creo que la protesta es válida, pero hay manifestaciones de protesta que no son aceptables. Una cosa es protestar y otra poner una población sin comida, sin oxígeno, sin gasolina, sin drogas. Eso no es aceptable. Entonces, dijimos, incluso en el acuerdo este con la guerrilla, dijimos, la protesta, pero reglamentada, y no se ha reglamentado, pero bueno, no es un reproche. Yo creo que sí es posible el diálogo sobre las siguientes bases, pero las bases, ¿cuál es la base fundamental en mi opinión? Siempre se habla del acuerdo sobre lo fundamental, pero entonces tú dices fracking, unos dicen que no, otros que sí. Luego dices pensiones de jubilación, hay que ponerles impuestos, que no, que sí. Luego, para mí el acuerdo sobre lo fundamental no es un acuerdo tan detallado sobre temas. Voy a decir algo que puede sonar retórico o abstracto, pero es verdad. El primer acuerdo es el acuerdo sobre el desacuerdo. Es decir, como sociedad, ¿cómo somos capaces de diferir, de no estar de acuerdo y discutir sobre la base de unas reglas donde nos respetemos mutuamente? No es imposible. En muchos momentos de Colombia eso lo hemos hecho. La Constitución del 91, te voy a decir una cosa. Cuando se creó la idea de una constituyente, Colombia estaba en el abismo. Habían matado varios candidatos presidenciales. El señor Pablo Escobar ponía bombas en los supermercados. La clase política estaba minada y había una ilegitimidad. ¿Qué fue lo que decidió Colombia en ese momento? Fíjate, a diferencia de lo que suele pasar en Latinoamérica, que en estas circunstancias lo que busca es el autoritarismo, la dictadura, el golpe de Estado. Colombia es lo contrario. Este es un hecho histórico fundamental. Digo, no, ¿por qué no buscamos más bien el acuerdo? Y llega la constituyente, donde estaban todas las fuerzas políticas enfrentadas, que diferían, que tenían unos serios disensos, y dicen, no, vamos al acuerdo. Pequeños ejemplos, para que estuviera claro que era el consenso, se nombraron 3 presidentes de la constituyente. Alguien dijo que eso era la cosa más exótica, que cómo así que 3 presidentes, pero era lo que garantizaba. Y te quiero decir, estaba el jefe de la guerrilla que secuestró a Álvaro Gómez y a Álvaro Gómez en los 3 presidentes. Eso fue un ejercicio muy lindo que demuestra que sí es posible. La constituyente se hizo a base de búsqueda de consenso. Este es un momento quizás más crítico, quizás. Luego, yo sí creo que
hay que hacer el llamado a que tratemos de estar de acuerdo en medio. Uno no debe, en democracia no tiene por qué renunciar a sus ideas, lo que tiene es que aprender a tramitarlas de manera razonable. Claro, la política es dura, yo tampoco estoy diciendo, la política pues no es para San Luis Gonzaga, eso es una cosa terrible y muy complicada, pero que debe confluir y es posible lograrlo en términos de, bueno, entonces tomemos decisiones. La constituyente incluso se caracterizó, y ya voy a terminar, porque no era tanto una cosa de votación. ¿Quién tiene la mayoría? Casi el 90%, bueno, 70, 80 de las normas fueron consensuadas. Luego yo veo ahí un espíritu que podemos recuperar en Colombia. Yo he estado viendo en Twitter que hay gente que dice que hay que sacar una nueva constitución y otra gente dice, no, la constitución de Colombia está muy bien escrita. De hecho, estaba escuchando algo sobre, por ejemplo, Chile, que está tratando de escoger a los Sí, que sí, van a correcto. escribir la constitución, que la de ellos sí es bastante retrógrada, mientras que la nuestra es bastante progresiva y lo que necesitamos en Colombia es de verdad poner en práctica la constitución, ¿cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando sale la Constitución del 91, me acuerdo que hubo gente que dijo, no, eso le queda grande a Colombia. Está llena de metas y búsqueda. Y entonces yo, que era ministro en ese momento, dije, no, es que es muy bueno que quede grande. Eso es como la ropa de los niños chiquitos. Hay que comprar la ropa grandecita para que le sirva cuando crezca. Si Colombia crece, y yo creo, ahora estamos en una situación de retroceso, pues hay que reconocerlo, pero Colombia ha venido creciendo como país, tratando de perfeccionar una democracia, creciendo económicamente. Como ya dije, gente que logró llegar a la clase media y ahora el riesgo es que se nos devuelva. Pero eso cabe en la Constitución porque la Constitución era más grande que la realidad. Entonces, ahora hay quienes dicen, no hay que hacer una Constitución y yo sí pregunto, bueno, muy bien, yo no es porque uno tenga que oponerse, sino qué es lo que hay que cambiar en la Constitución para que esto cambie. Yo distingo dos cosas. Hay elementos funcionales de la Constitución, a mí me gusta llamarlos fisiológicos, o sea, cosas de cómo funciona. Entonces, que si los partidos tienen avales o no avales, las mayorías en el Congreso, esas son las normas procedimentales por ejemplo, unas más importantes, las regalías. En materia de regalías hemos hecho varios cambios en lo de partidos políticos también, y perfecto. Pero el problema de fondo no es ese. El problema la esencia de la Constitución se basa en el pluralismo y en el respeto a las ideas, en que somos capaces de coexistir, como lo decíamos, en medio de diferencias. Y eso no encuentro por qué haya que cambiar eso para lograr una sociedad mejor. Alguien me dijo, pero para la paz. No, y una de las críticas es, pero ustedes en el 91 dijeron que la paz, que la constituyente era para la paz y al fin solo se vino a lograr 30 años después un acuerdo con las FARC y eso porque ahí sigue el ELN. Sí, no. Pero dígame qué en la constitución impide o impidió ese acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es una ficción. Distinto, tú lo dijiste muy bien, lo de Chile era que venía de una constitución de Pinochet. Entonces, en medio de esta confrontación que hubo parecida de alguna manera a la que estamos viviendo, encontraron el camino de la constituyente. Yo me pongo a pensar, yo tengo los 18 puntos del pliego del comité de paro. No veo ninguno, o casi ninguno, pues, en que haya que cambiar la constitución. Me parece que esto es un problema de discusión, de decisiones muchas del gobierno y otras, puede ser que haya que hacer unas leyes, pero a mí me parece que es más, yo te quiero decir una cosa un poco irreverente probablemente. Me van a dar muy duro con lo que te voy a decir, pero esos 18 puntos del pliego a mí no me parece que sean estrambóticos ni imposibles. Yo veo un terreno donde hay diferencias, por ejemplo, vuelvo a decirlo, fracking o no fracking, glifosato o no glifosato. Yo sé que son decisiones muy difíciles, pero se pueden encontrar caminos y en todo caso eso nada tiene que ver con la Constitución en el sentido de que no haya que cambiarla. En eso yo suelo ser más bien pesimista o realista, pero yo creo que hay opciones a través del diálogo ahora veo es las dificultades que si se sientan a negociar. Yo estoy un poco confuso, te quiero decir,
porque el gobierno invita al comité de paro a negociar y dice que es que el comité no acepta. Y el comité insiste en que es que no hay diálogo. Luego están los estudiantes, luego unos bolqueteros que al parecer son distintos a los del comité de paro, que cierran las vías y eso sí me parece inaceptable. Yo en eso sí me parece que una cosa es la protesta y otra uno no puede dejar sin alimentos una comunidad. Cali tiene casi 2 millones de habitantes, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Pero en medio de eso, yo diría que sí, hay que salir adelante, que se puede, que el diálogo sirve, pero que ese tema sea constitucional no lo es en mi opinión. Pero no quiero aparecer como un tipo atravesado ahí que dice que la Constitución no se puede cambiar. Entre otras cosas, la propia Constitución fue muy humilde. ¿Cómo te parece que ella misma dijo que se podía cambiar más fácil que la anterior, que había distintos sistemas de cambiarla? O sea, que esa discusión es válida, pero yo no veo que ese sea el camino en este momento, sinceramente. Eso es algo, yo confieso que como una colombiana que vive en el exterior y veo la obsesión que tienen los americanos con su constitución y que no la cambian, me enorgullece saber que nosotros reconocimos que nuestra constitución necesitaba cambiar y que Sí, había que buscar algo diferente, que buscara más equidad para los colombianos. Entonces, definitivamente correcto. estoy de acuerdo con ese punto y me gusta lo que menciona, doctor, respecto a, ok, los 18 puntos del paro, puede que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero son puntos donde uno está dispuesto a hablar, negociar, aceptando esto del acuerdo al desacuerdo, que hay que Exacto. tener en la mesa para poderse sentar y empezar el camino hacia adelante. De acuerdo. Y te repito, así me critiquen, pero esos puntos del acuerdo, del pliego, perdón, ahí no están hablando de economía centralizada, destrucción de la propiedad privada. No, hay cosas aceptables y otras no. Hay problemas fiscales, por ejemplo, hay cosas que valen plata. Ahí es donde entonces sí los colombianos tenemos que ser racionales y decir, esto se puede hacer, alcanza la plata o no, como un padre de familia que se sienta por la noche con los hijos y la señora y dice, mi sueldito es este, tú haces unas torticas que vendes los domingos, esto suma tanto y tenemos que gastar tanto. Parece tan elemental como eso, pero es verdad. Pero yo no veo que esos puntos sean, dijéramos, la destrucción de la democracia y del sistema de libre empresa ni nada. Yo no estoy viendo eso. Y me parece que hay ahí un espacio enorme pues, para buscar, obviamente con buena voluntad también de los señores del paro, porque allí quiero ratificar por tercera vez, me parece que sí hay una equivocación. Si insisten en estirar la pita demasiado, ¿qué va a pasar con la población? Que en vez de mirar estas manifestaciones que han sido enormes, que los colombianos no habíamos visto eso nunca, que llevan 16 días, eso no existía en Colombia, pero si siguen tensando la cuerda, la gente puede terminar yéndose al otro lado y decir, bueno, ya no más, métale el ejército a esto y nos cansamos. Mucho cuidado. Esto hay que manejarlo con excesiva prudencia, diálogo, pero también un sentido de que esto no puede ser eterno. Y en ese sentido me parece que habría que hacer un llamado a ambas partes para que logremos hacer una cosa rápida y superar los padecimientos de la población, que son muy grandes, ¿no? Hay que tener apertura mental, hay que combatir la ferocidad. Veo una cosa preocupante, es que la gente mira una parte del problema y no la otra. Entonces unos dicen, la policía mata gente, y ha matado gente, hombre, pero eso es una... Y otros dicen, no, pero también le han disparado a la policía. No, miremos la integralidad. Es un problema serio, pero podemos salir de él. Y mi llamado es a ese, a que somos capaces, tenemos que ser capaces como país de superar esto que realmente ha sido un desafío casi inédito. Por lo menos a mí no me tocó el 9 de abril, pero de ahí para acá me parece que nunca habíamos visto una situación tan difícil, ¿no? Doctor de la Calle, muchísimas gracias por regalarnos esta entrevista. De verdad, estamos muy emocionados con el lanzamiento de Good News y muy agradecidos con que nos haya regalado esta, todo este tiempo tan importante para esta conversación de política tan emocionante. Yo podría seguir hablando con usted el resto de la noche, pero yo sé que se tiene que ir. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Igualmente, te agradezco muchísimo.